Y me gustaría que usted pueda abrir las Sagradas Escrituras. Traigo los saludos de mi esposa, podría decir muchas cosas más, pero me gustaría redimir el tiempo e ir a la palabra del Señor. Si usted ha traído la Biblia, en el capítulo 17 del Evangelio de Mateo, Mateo 17, su versículo 1, la Escritura, la palabra del Señor. Capítulo 17, versículo 1, la Escritura, la palabra del Señor. Cuando yo repito como 4 veces que no la encontré todavía. Es algo así más o menos. ¿Lo encontró? Dice: 6 días después, Jesús se llevó aparte a Pedro, a Jacobo y a su hermano Juan, y los llevó a un monte alto, y allí se transfiguró delante de ellos. Su rostro resplandecía como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. De pronto se les aparecieron Moisés y Elías, y hablaban con él. Pedro dijo entonces a Jesús: Señor, qué bueno es para nosotros estar aquí. Si quieres, podemos hacer 3 enramadas, 3 cobertizos, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. Todavía estaba hablando cuando una nube de luz los cubrió, y desde la nube se oyó una voz que decía: Este es mi Hijo amado, en quien me complazco, escúchenlo. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros, llenos de miedo. Pero Jesús se acercó a ellos y los tocó y le dijo: levántense, no tengan miedo. Y cuando ellos alzaron la vista, no vieron a nadie sino a Jesús solo, a Jesús solo. Esta es la porción de la palabra del Señor para usted en esta noche. El mandamiento de la Escritura, el más grande mandamiento, es: amarás al Señor tu Dios con todas tus capacidades, tu mente, tu fuerza, tu corazón. Lo amarás al Señor con todo. Y eso es lo que caracteriza a un adorador de la persona de Jesucristo nuestro Señor. Y yo decía recién que en la experiencia ha sido que cuando estábamos en la búsqueda y hemos encontrado a Jesús, cuando lo encontramos a Él, se acabó esa búsqueda, en el sentido que decía recién, todo lo que anhelábamos o necesitábamos, todo está en Jesús. Ahora, en la otra realidad es que mientras más conocemos, mientras más tenemos esa relación con el Señor, más nos damos cuenta de que hay un insondable océano en la persona del Señor. Él es tan grande, tan extraordinario, que podemos pasar una eternidad y jamás podríamos realmente pasar solamente de la orilla del conocimiento. Cuando Jesús es revelado a nuestras vidas, es el oro más grande, la experiencia más grande, y el Señor en esta noche está en este lugar. Amén. Él es el pastor de nuestra iglesia. Amén. Él es el pastor de cada una de nuestras vidas. Amén. Y en la Argentina tenemos desafíos grandes como nación, y en este tiempo también tenemos grandes desafíos, y hay una realidad que todos los que estamos aquí sabemos que podemos encontrar felicidad en el ser y en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Felicidad
es una realidad que va mezclado con lo que sería la satisfacción. Es decir, que yo podía encontrar muchas fuentes de buenas cosas, hermosas cosas, pero nada puede satisfacer al ser humano como la realidad de que Jesús venga y pueda inundar cada una de nuestras vidas. Amén. El único que satisface nuestras vidas es Jesucristo el Señor. Amén. El único que satisface nuestras vidas es Jesucristo nuestro Señor. Y de allí seguimos avanzando y creemos nosotros que la iglesia, nuestra iglesia Rey de Reyes, es la esperanza del mundo. ¿Cuántos dicen esto es así? Diga conmigo, la iglesia es la esperanza de... Hay mucha necesidad, hay muchos desafíos, hay muchas cosas que están por allá afuera, pero la iglesia es la esperanza del mundo. Hace poco tiempo atrás tenía una realidad espiritual. Me encontré con el Señor por un lado, pero me encontré con un hombre de ojos abiertos, un profeta. Y este hombre comenzó a hablar de situaciones espirituales y otras, y a hablar de esto que es Argentina. Y algunos de ustedes que me conocen saben que trabajamos por todo el país levantando altares para que la nación sea bendecida por Dios. Gloria a Dios. Esto nació en el 2001, después de salir quien te habla de 21 días de ayuno. En el día 17 Dios me habló claramente y dijo: hijo, levántame un altar. Y yo pensé que ese altar era por la iglesia, quizás la familia, algunas otras cosas, pero no. Luego vino esa realidad fuerte de que pasaron varios presidentes la semana, al corralito, la famosa frase aquella: la única salida es Ezeiza, y muchas cosas más. Pero cuando entramos a orar y hacer lo que debíamos hacer, Dios detuvo las fuerzas del mal, que estaba previsto que iba a correr mucha sangre y otras cosas más, pero Dios dio una palabra: Argentina sería de Cristo. Aleluya. Y que amén. Dios la tiene en sus planes de una manera gloriosa, poderosa, de una manera muy clara, de que Dios va a levantar a la Argentina. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Toque al que está al lado tuyo y decirle: Dios va a levantar a la Argentina. ¿Cuántos dicen fuertemente: Dios va a levantar a la Argentina? Y entonces el profeta de Dios me decía en esa oportunidad algo así como que en el caso de muchos de ustedes, en el caso mío, de los hijos de Dios de Argentina, estamos como subiendo en una montaña, en un monte alto. Y mientras vamos subiendo, estamos casi llegando a una etapa. No es la segunda venida, no es el milenio, es una experiencia y un tiempo, un kairos de Dios. Estamos llegando a la cima. Y falta poco para llegar a la cima, pero no porque falte poco será fácil o será sencillo. ¿Por qué? Porque hemos sido desafiados desde abajo a subir, y me emocionó cuando escuché a los chicos cantar la canción de ir más arriba y todo lo que usted escuchó recién. Y entonces, cuando este profeta me decía eso, yo fui guiado por Dios a ir a la Biblia y comencé a devorar el Evangelio y me encontré con este pasaje de la transfiguración. Y ver al Señor Jesús sanando enfermos, levantando los paralíticos, el Señor liberando los endemoniados, haciendo tantas cosas el Señor, pero en ese ajetreo con los discípulos y demás, Él se los lleva a ese monte como para hacer una pausa, como para retroalimentar a sus discípulos,
y para marcarlos de tal manera que cuando pasen los años, ellos miren hacia atrás y se acuerden de que hubo un día, hubo una hora que ellos estuvieron en el Monte Santo y allí no estaba el Cristo de las sandalias, de barba, bigotes, sino que estaba el Cristo de la gloria. El Cristo que lo domina todo. Amén. El Cristo que es Señor del universo. El Cristo que un día las gentes y todo lo espiritual se ha de arrodillar, ya sea en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y van a confesar que Jesús es el Señor. Amén. Aleluya. 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 Gloria a Dios. Pero en eso uno mira el rechazo a la persona del Señor. Pero si este es el hijo de María y de José, sus hermanas están con nosotros. Saduceos, fariseos y demás, siempre buscándole algo para poder condenarle o acusarle. Lo mismo con los romanos, lo mismo en la religión, todos. Y entonces cuando uno ve y estudia un poco, digamos, lo que sería la cultura, cuando estudia el espíritu de la época y estudia todo eso, uno ve un rechazo tan grande hacia el ser más extraordinario que pisó este mundo, el Señor Jesucristo. Y entonces, cuando uno ve eso, ve como si podría graficar la palabra algo así como una desfiguración, como que el rostro del Señor fue desfigurado. Pero ahí el Señor me habló al corazón y me dijo: viene un tiempo, no de estas cosas para usted, para mí, para la iglesia, no de esa desfiguración, sino de una transfiguración. Amén. Ese es el día a día, las luchas de este lado del monte, pero entendí lo que el profeta decía: cuando lleguemos a esa cima espiritual, vamos a ver la otra realidad. ¿Cuál es? Que allí está Jesús siendo amado por el Padre. Y cuando el Padre le dice: este es mi Hijo amado, en Él tengo complacencia. Cuando el Padre está diciendo: a Él oíde. Cuando el Padre permite que Moisés y Elías vengan con Él. Cuando el rostro del Señor ya no es salivado, ya no es golpeado, sino el rostro del Señor está brillando como el sol, está brillando con una luz extraordinaria, con la gloria del Dios Todopoderoso. Amén. Sus vestidos son vestidos blancos, vestidos de la transfiguración, la otra realidad. Y entonces mi palabra de ánimo para todos ustedes en forma profética es: sé que tenemos grandes desafíos y sé que tenemos estos ojos en el día a día y tenemos que andar en el día a día con esta mirada. Pero detrás de la cortina, detrás de lo que estamos viendo, se está preparando algo de parte de nuestro Dios Todopoderoso, y el Señor va a hacer que haya una, espiritualmente hablando, transfiguración. Aleluya. Que lo débil se haga fuerte. Que el rechazo se haga un abrazo del Padre para cada uno de nosotros. Que lo que han esperado una victoria y todavía no se ha dado, el Señor no los va a bendecir solamente, los va a saturar de su gloria, va a abundar de gloria, van a abrirse las puertas del Señor, se van a allanar los caminos, porque el Señor tiene una victoria completa. Escuche.